amigos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo Caminos. Hoy vamos a abrir camino con los 200 años de Don Bosco. Sí, amigos, Don Bosco tiene 200 años de haber nacido y los cumplió el 16 de agosto del año 2015. Muy interesante ubicarlo en el contexto histórico, porque Don Bosco nace en 1815 y unos años atrás, en 1789, muy pocos años anterior, había sido la Revolución Francesa. Entonces estábamos en la época en que en Europa estaban los nacionalismos, se estaban proyectando las ideas de democracia, se hablaba de la revolución industrial que estaba a todo dar, ¿sí? Y si nos pasamos un poco más lejano a Europa, vamos a encontrar que hacia 1800 es la época en que América se está independizando del colonialismo español, ¿sí? Y al mismo tiempo los europeos están colonizando a Asia y a África. Muy interesante. Es un tiempo que verdaderamente hubo una cantidad de conflictos mundiales tremendos. Y en ese tiempo nace Don Bosco. Pudiéramos decir, nosotros estamos viviendo también unos tiempos de conflictos y un tiempo de incertidumbre mundial increíblemente grande. Por eso es tan importante voltear a ver a Don Bosco, porque él dio soluciones prácticas, reales, eficaces, que todavía al día de hoy son perfectamente aplicables. Muy brevemente, ¿quién fue Don Bosco? Don Bosco nació en el Piamonte. Piamonte era una región de Italia cuya capital era Turín, hacia el norte, y pues él nace en una familia sumamente pobre. Su papá se murió cuando él tenía 2 años, quedaron la mamá, que se llamaba Margarita, con 3 hijos, entre ellos Juan Bosco, y Juan tuvo que trabajar duro para tratar de sacar a flote a la familia y al mismo tiempo para estudiar y para poder vivir, para poder alimentarse. Dice Don Bosco y su mamá Margarita, dice que por los campos de repente veían a la gente morirse de hambre, porque la revolución de Napoleón, ¿verdad? Cuando hay esas revoluciones que pretenden arrasar con todo, que trajo miseria, tragedia, pobreza, y entonces la gente se moría de hambre y encontraron a mucha gente muerta por tratar de comer y alimentarse sencillamente de pasto, de grama. Eso no alimenta a un ser humano, ¿sí? Había hambre. Y Don Bosco está mirando todas estas cosas y dice, tenemos que salir adelante. Pero al mismo tiempo, en paralelo con esto, el trabajo que él estaba haciendo, él un día cuando tiene 9 años tiene un sueño. Y en ese sueño hay unos muchachos que están fajados peleando. Bueno, típico de muchachos, pegándose puños. Y entonces él interviene en el sueño, ¿sí? Y trata de separarlos y trata de meterle unos puños. Y apareció una figura de un hombre sumamente agradable, ¿verdad? Que le dice, Juan, así no es. No es con puños, no es con violencia, es con diálogo, es con amor y que tú vas a lograr la pacificación entre todos. Trátalos bien, trátalos con justicia. Y en el sueño, dice Don Bosco, que él como muchachito de 9 años dice, mira, pero yo ¿cómo voy a hacer yo esto? Y entonces el Señor, el hombre, que más adelante él dice que ha debido de ser Jesucristo, ¿sí? Le muestra a una mujer que era la Virgen. Y la Virgen, ¿sí? Le dice, cuando estés grande, cuando seas un adulto, lo vas a comprender todo, ¿sí? Pero yo te voy a ayudar y yo te voy a llevar de la mano. Don Bosco dice que se despertó llorando y eso lo marcó a él para toda la vida. Cuando tenía como 14 años decidió entrar al sacerdocio, se hizo sacerdote, a los 24 años lo consagraron como sacerdote. Y cuando él entra como sacerdote, él se da cuenta que en las afueras de Turín, Turín era una gran ciudad industrial, y en las afueras de la ciudad, en lo que nosotros llamaríamos los barrios, ¿sí? Estaba lleno de muchachitos que no tenían acceso a los colegios, que no tenían forma de educarse. Y para él uno de los primeros problemas de la juventud y de la sociedad es la educación de los niños. Él dice, si un niño está educado, es un niño que sale adelante y un niño que logra
mejorar a la sociedad. Pero un niño que no está educado es un niño que va a traer problemas dentro de la sociedad. Entonces, él establece algo que se conoce como los oratorios de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales los había hecho en la antigüedad. Había hecho unos oratorios, es decir, unos grupos de muchachos que los reunía para rezar, les enseñaba algunas habilidades y Don Bosco toma esa idea de San Francisco de Sales, por eso cuando él funda la congregación de los sacerdotes se llama los salesianos, la orden de San Francisco de Sales, los salesianos, porque él se inspira en esta idea de buscarle diversión a los muchachos, buscarle entretenimiento y a través de esa diversión y ese entretenimiento enseñarlos a leer, escribir, el canto, la música, el teatro. Todas estas cosas son partes importantísimas para el desarrollo de los niños. Y eso era lo que pensaba Don Bosco y así fue creando estos oratorios y en estos oratorios iba acumulando muchachos y acumulando, pero para llamarles la atención, ¿qué hacía? Él hacía de saltimbanqui, él hacía de acrobata, de piretero, ¿sí? Pues le encantaban las acrobacias, le encontraba un acto de magia y entonces él llamaba a los muchachos haciendo actos de magia, actos de piruetas y tal, y los retaba a hacer lo que él mismo estaba haciendo, ¿no? Por supuesto, eso traía a los muchachos y después se sentaban, conversaban y así lo fue educando en materia civil, educando en materia espiritual sobre todo, formándolos humanamente. Su mamá Margarita lo acompañó siempre, ¿sí? Y él se dio cuenta de que había que formalizar esta formación y esta educación y por eso crea el grupo de sacerdotes que lo llaman los sacerdotes salesianos y forma también a un grupo de mujeres porque decía tenemos que tener el carisma de la mujer porque los muchachos tienen que sentirse en familia. Si no existe familia, los muchachos no se pueden desarrollar armónicamente. Por eso le pidió a su mamá que se fuera a vivir con él y que sirviera como de madre para todos los muchachos que él iba trayendo de la calle. Ahora imagínense ustedes lo que eso significa para aquella mujer. Aquella mujer le cocinaba, le arreglaba la casa, estaba dispuesto todo como una buena mamá, ¿sí? Para aquella cantidad de muchachos que entraban y salían, ¿sí? Y que Don Bosco trataba siempre de mantener muy cerca de él. Pero él decía, así como necesitas una mamá aquí, necesitas una mamá en el cielo. Y por eso a la Virgen María decía, ella es nuestro auxilio, ella es la que viene a ayudarnos, el auxilio de los cristianos. La Virgen, para los salesianos, para los seguidores de Don Bosco, es María Auxiliadora de los cristianos. María Auxiliadora, porque en los momentos graves, en los momentos difíciles, en esos momentos en los cuales nosotros no sabemos qué hacer ni a dónde hacer, ahí la Virgen nos lleva de la mano, como le había dicho a el propio Don Bosco. Don Bosco hablaba también de otros sistemas de educación y formación. ¿Quieres saber cuáles eran? Ya te lo contamos.